Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a tratar sobre la combinación del enfoque cuantitativo. Buenas tardes, Juan Sebastián. Entonces vamos a hablar sobre la combinación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y esa combinación se llaman los enfoques mixtos. ¿De acuerdo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Listo, gracias. Ok, entonces pues nosotros ya vimos de qué tratan los enfoques ya los cualitativos y los cuantitativos, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda sobre esos dos enfoques? No, señor. Ok, lo que vamos a ver hoy es uno de estos temas han sido más recientes, el combinar esos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Y la meta de la investigación mixta, de esos enfoques mixtos, no es reemplazar a ninguna de esas dos investigaciones, ninguno de esos dos enfoques que ya vimos, sino la idea principal es utilizar las fortalezas de cada uno de esos enfoques para y combinarlas tratando de minimizar las debilidades que también tienen sus propios enfoques, ¿de acuerdo? Esto nos lo dice Hernández en el 2014. El enfoque mixto de la investigación implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y también cualitativos en el mismo estudio o una serie de investigaciones para responder un planteamiento del problema. El planteamiento del problema que nosotros hayamos formulado, que queramos investigar. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Es decir, cuando yo tomo los datos cuantitativos y saco unos resultados y tomo los datos cualitativos y también saco unos resultados, se va a hacer una discusión conjunta de esos dos resultados, ¿ok? Para realizar inferencias producto de toda la información que se recabó, que se logró obtener. ¿Listo? Y asimismo se podrá dar un mejor entendimiento del fenómeno que se está estudiando. Chen en el 2006 los define como una integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Yo no lo llamaría una fotografía, sino o lo complementaría con una foto panorámica. ¿Ustedes todos han sacado, tomado o han visto una foto panorámica? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces nosotros podemos ver que en esa foto panorámica podemos ver todo lo que nos podría presentar un fenómeno de estudio desde los métodos cuantitativos y el método cualitativo. Chen señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus propias estructuras y procedimientos originales, o sea, analizar los datos cuantitativos estadísticamente y analizar los datos cualitativos de forma reducción y ya como lo vimos, ¿de acuerdo? Por categorías, con todos sus procedimientos. Pero también se podrían que estos métodos se puedan adaptar, pueden ser alterados o sintetizados para efectuar la investigación o lidiar con los costos del estudio. Entonces, si se han dado cuenta, y siempre voy a ser reiterativo con esto, la investigación se amolda a lo que el investigador, los investigadores quieren estudiar. ¿Ok? Los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, también datos verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otra clase para entender los problemas en las ciencias o entender los fenómenos que se quieren estudiar. Esta es la clasificación de los métodos mixtos, de los enfoques mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos de izquierda a derecha, entonces decimos que va a haber un enfoque puramente cualitativo, ¿cierto? Después seguiríamos a un enfoque cualitativo mixto, donde el enfoque cualitativo predomina más que el cuantitativo, ¿de acuerdo?
aquí en el centro tenemos un mixto puro donde lo cualitativo y lo cuantitativo tienen el mismo estatus, la misma importancia e injerencia en los resultados. Continuamos con el cuantitativo mixto, donde el cuantitativo predomina sobre el cualitativo, y el puramente cuantitativo. ¿De acuerdo? Así más o menos vamos a clasificar los enfoques mixtos. A todo lo que hemos hablado, diversos autores como Branen incorporan una serie de razones prácticas para la coexistencia de los dos métodos cuantitativo y cualitativo. La primera es, ambos enfoques han sido utilizados por varias décadas y se han aprendido muchas cosas de ambos, o sea, no se puede desprestigiar, por decirlo así, a ninguno de los dos. En la práctica, diversos investigadores los han mezclado en distintos grados. En su desarrollo, diversos estudios han sido concebidos bajo una visión cuantitativa o cualitativa y han tenido que recurrir al otro método contrario para explicar satisfactoriamente sus resultados o complementar la indagación. Ambas aproximaciones han evolucionado y hoy en día asumen valores fundamentales comunes: confianza en la indagación sistemática, supuesto de que la realidad es múltiple y construida, creencia en la falibilidad del conocimiento, o sea, la posibilidad de cometer los errores, y la premisa de que la teoría es determinada por los hechos. La decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiada cuando se agrega el valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo. O sea, hacer una investigación con un enfoque mixto va a recurrir más recursos, valga la redundancia, económicos, más investigadores, más conocimientos y más tiempo. Entonces se recomienda tener en cuenta estos requisitos. Los factores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto son, según el criterio de Creswell, el enfoque que el investigador piense que quiera, debe armonizar o adaptarse a su planteamiento del problema. En este sentido, es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer tendencias se acomodan mejor a un diseño cuantitativo, y los que requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo son mejores con un diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la mejor opción. La aproximación en la cual el investigador posea más conocimientos y entrenamiento, o sea, es una de las formas de cómo elegir cualquiera de los tres enfoques. ¿De acuerdo? O como lo vea que les va a entregar mejor la información. Y por eso mismo nosotros vamos y hemos visto los tres enfoques. Entonces cada uno vamos a ver y a escoger para nuestro proyecto de investigación cuál de los tres enfoques sería el más apropiado para nuestro proyecto de investigación. Cuando tengamos alguna indecisión, el autor Creswell en el 2013 sugiere buscar en la literatura cómo se ha abordado el planteamiento del problema, lo que yo quiero estudiar, y qué tan exitoso ha sido el resultado que nos han dado los diferentes enfoques. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, uno no va a escoger porque se ve más fácil, sino todo tiene que estar basado en la literatura, en lo que nosotros ya hayamos leído sobre nuestro tema. La metodología contemporánea indica que las técnicas deben adaptarse al planteamiento y no al contrario. Entonces, vuelvo y reitero. Entonces, no sé si ustedes tienen esa indecisión o esa preocupación de cómo clasificar su investigación. ¿Sí tienen esa pregunta o está claro? Pues yo lo escogería como, sí, yo estaría claro, ¿Y cuál le escogerías? el cualitativo. El cualitativo. Listo, perfecto. Y ya también has visto, según la literatura, si se han hecho estudios por ejemplo, tu proyecto de investigación, si ha sido exitoso sus estudios. Pues hay poquitos porque fue una briega para encontrar los tres artículos, pues de ese enfoque, pero sí hay. Ah, ok, perfecto.
Listo, entonces esa es la idea, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Importancia de los enfoques mixtos. Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar estos enfoques mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en distintas ciencias. ¿Ustedes creen que para nuestra ciencia, cultura física y deporte, cuál sería los, o sea, y teniendo todo el tiempo y los recursos, y cuál sería los de los tres el mejor enfoque para tomarlo y estudiar según ese enfoque? ¿Cuál sería de esos tres, según lo que nosotros estamos estudiando, según nuestras ciencias? Ahí en el chat dice Juan que mixto. Ah, ok, es que no puedo ver el chat porque pues, estoy haciendo la presentación. Ok, dice mixto, sí. Pues nosotros, pues les voy a comentar, nosotros para hacer un proyecto de investigación es recomendable por tiempo y recursos escoger solo un enfoque, cualitativo o cuantitativo. O sea, para que sea más práctico. Que si lo hacemos mixto, nos toca hacer dos investigaciones en una también. Aunque si se quiere hacer y tenemos los recursos, el tiempo y la dedicación para hacerlo, perfecto. Pero si nos vamos a embarcar en hacer un enfoque mixto, tenemos que hacerlo bien. Entonces, muchas personas en pregrado, para obtener el grado, eh, se van y escogen uno de los dos, puede ser cualitativo o cuantitativo, pero para el mejor entendimiento de nuestra ciencia es el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque además de recolectar los datos cuantitativos que vemos, por ejemplo, si nosotros aplicamos cualquier programa de ejercicios o cualquier fenómeno que queramos estudiar también, como estamos trabajando con seres humanos, es importante saber esas interpretaciones que tienen los sujetos, esos sentires, que eso también, esa información es supremamente importante en nuestra ciencia, ¿de acuerdo? Además que la investigación de hoy en día requiere un trabajo más multidisciplinario, ¿cierto? Y esto contribuye a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar los enfoques mixtos, según Creswell en el 2013. ¿Cuáles son las ventajas del enfoque mixto? Logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de este resulta más integral y completa y holística. Lieber y Wisner señalan que los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Creswell comenta que los métodos mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del fenómeno estudiado, o sea, como frecuencia, amplitud y magnitud de una forma cuantitativa, así como profundidad y complejidad de la forma cualitativa, obteniendo una generalización del enfoque mixto y una comprensión desde el enfoque, una generalización desde el enfoque cuantitativo y una comprensión desde el enfoque cualitativo. Otra ventaja es producir más datos más ricos, más valiosos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes. Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración, según Clark en el 2004. Este señala que sin alguno de estos elementos en la investigación, un estudio puede mostrar varias debilidades, tal como una fábrica que necesita de diseñadores, inventores y control de calidad. Otra ventaja es apoyar con mayor solidez a las inferencias científicas que se emplean aisladamente, permitir una mejor exploración y explotación de los datos, una posibilidad de tener mayor éxito al presentar los resultados a una audiencia hostil. ¿Qué podría ser una audiencia hostil? Nosotros, yo lo he visto varias veces, una audiencia hostil es cuando si mi enfoque es cualitativo,
frente a unos pares evaluadores que son netamente cuantitativos, van a tratar desde su experiencia y experticia, tratar de bajarle la objetividad a la objetividad a un estudio cualitativo. ¿Sí me va a entender? Si hacemos un enfoque mixto, podríamos tener las dos fortalezas de estos dos enfoques. Desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o si bien también se pueden reforzarlas. Liebner y Weisner en el 2010 identificaron 4 razonamientos adicionales a los anteriores para utilizar los enfoques mixtos. Entonces nos dicen que hay un enriquecimiento de la muestra, al mezclar los enfoques se mejora, mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos, certificando que sean adecuados y útiles, así como que mejoren las herramientas disponibles. Integridad en el tratamiento o intervención y optimizar los significados. Cuando nosotros hacemos un proceso de enfoque mixto, no existe como tal uno solo, sino que es un estudio híbrido y las etapas, para resumirlas y no volver a ver lo que es el planteamiento del problema, diseño de investigación, lo que más se repite y lo que se podría estructurar con un enfoque mixto son fundamentalmente el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos que se van a utilizar para el análisis de estos datos o interpretación de los datos y los resultados. Esta es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta sobre los enfoques mixtos? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. De pronto, bueno, no sé, en el enfoque mixto, yo vi que también, o sea, se puede hacer más cuantitativo y un poquito cualitativo, que hay esa parte. Sí. Uno podría también tocar ese, o sea, es recomendado, o solo, como decía, solo cuantitativo o solo cualitativo. O de pronto, pues no que sea mixto, sino de pronto un ejemplo. Yo pensaba hacer algo cuantitativo, tener datos, evaluarlos, y uno de esos factores hacerlo cualitativo o algo así. ¿Sí sería recomendado? Sí, es recomendado hacerlo desde que se haga bien, digamos, si yo voy a hacer una investigación cuantitativa, así como tú lo dices, pero quisiera solo valorar una categoría, una sola, y hago una encuesta para valorar esa categoría y la analizo bien, mejor porque se apoya en lo cualitativo y sacas otros datos. Ese es las ventajas del enfoque mixto. Y sí, podrías hacer una investigación con predominancia a lo cuantitativo, o sea, es una cuantitativa mixta, donde te apoyas un poco con una recolección de datos de información cualitativa. No hay ningún problema. Listo, profe. Vale. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, de lo que dijo Samuel me surge otra duda. De Señor. pronto, como él dijo que pues, el enfoque predomina en la parte cuantitativa, tiene que ser muy, o sea, hay que investigar demasiado también la parte cualitativa o ligeramente, como él dijo. Ligeramente. ¿Sí? Ah, ok. Sí, no hay problema. O sea, si nosotros solo vamos a hacer una encuesta, pues nos dedicamos. Lo que pasa es que la investigación cualitativa, para poder hacer la cualitativa, yo les había hablado de una triangulación de datos, ¿cierto? ¿Qué es una triangulación de datos? Que tenemos diferentes fuentes que vamos a recolectar, con la que vamos a recolectar esos datos. Es decir, además de la encuesta que pensaba hacer, tendría que preguntarle a los amigos, ir al ambiente, hacer grabaciones, ¿me van a entender? Pero como mi investigación es cuantitativa mixta, ¿cierto? Entonces yo tomo mis datos cuantitativos, pero también me quisiera apoyar en las percepciones y sentimientos de los sujetos. Ahí es donde entra solo la encuesta y analizo solo la encuesta. Ok. ¿Listo? Ese sería la principal forma de hacer un método mixto, un enfoque mixto. Listo, ¿Listo? profe, gracias.
Vale. Entonces, pues vayan mirando. Lo que yo siempre les he dicho es que lo que estamos viendo ahorita en taller de investigación uno es esas diferentes formas de investigar, cómo podría adaptarse mi planteamiento del problema a las diferentes formas de investigar. ¿De acuerdo? Para que no haya problemas, para que ustedes, o sea, con todo lo que vimos no se vayan a asustar, que es mucha cosa, sino que igual ustedes van a plantear su problema y, y desde ahí, según lo como lo quieran abordar, vamos a ir clasificando nuestra investigación. Nosotros no hemos hecho todavía nada de grupos de investigación, ¿cierto? Para allá, para ir proyectando nuestro trabajo de investigación, ¿cierto que no? No, señor. Y ustedes, No, no, señor. bueno, y ustedes tendrían ya, por ejemplo, si yo les pidiera que conformaran los grupos, ¿ya tendrían con quién trabajar? Pues por mi parte, profe, yo lo estaba haciendo como individual. No sé si pueda seguir así. Sí, pues bueno, los trabajos grupales nos ayudan siempre y cuando sepamos con quién vamos a trabajar, que sea responsable y dedicado, ¿cierto? Hay algunos grupos que trabajan súper bien, que ahí están haciendo mejores proyectos, como hay personas que trabajan mejor solas. Entonces vayan evaluando eso. Me gustaría que yo les he pedido tema de investigación, no. Solo hemos visto solo clasificaciones y eso. ¿Me confirman? Pues No, temas hace no. 8 días, hace ocho días, Hicimos, fue, Cuéntame, Oscar, que me hablaste primero. bueno, hace 8 días, pues dimos por ahí algunas opciones de los temas posibles a investigar y referente a eso, pues teníamos pues el trabajo que dejó. Que las Y cualitativas. sí, y pues teníamos que más o menos como ir moldeando pues ya lo que es el trabajo final, que nos dio como las pautas que debe llevar ese trabajo. Pero sí, creo que sí. Sí, así es. Listo. Vayamos mirando entonces el tema de investigación. Ya todos tienen su tema de investigación. Bueno, ¿tú tienes algo que complementar a eso, Samuel? no, no, profe, iba a decir eso mismo. Ok, Iba a decir perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, todos ya tienen tema de investigación. Me hacen un fa, me escriben aquí en el chat para pasarlo ahorita a un Word y dejarlo guardado en su carpeta. En la carpeta de taller de investigación uno, sus temas, porfa. profe, es como pues un supuesto, ¿no? Porque Sí, sí, ya claro. me lo acabamos, ¿sí? No, no es que sea como el final. Ok, sí, tienes toda la razón, Samuel. Es cierto, nosotros podemos iniciar, ya después vamos a ver la semana entrante, vamos a ver ya lo de ideas de la investigación, sí. Y lo que nosotros propongamos en este momento no es el título que va a ya estar en su trabajo, de su tesis de grado, porque siempre van a haber modificaciones. Ese título va a cambiar unas 4 o 5 veces de aquí hasta que nos graduemos. Entonces no se preocupen con lo que están proponiendo, pero sí quisiera que ver cómo van orientando esa brújula en el tema de investigación. Yo quiero saber más o menos qué van a estudiar. Entonces, lo que les decía, digamos, a una compañera de ustedes, si nosotros ponemos un tema, vamos a tener que leer muchísimo sobre ese tema
Vamos a tener que indagar, tenemos que leer, tenemos que conocer y manejar ese tema. Por eso no va a ser nuestra investigación. Además de eso, yo siempre les voy a decir, no sé si seré muy redundante, pero igual es como una programación neurolingüística que hago en ustedes, es que el tema que nosotros escojamos también tiene que servir para nuestra carrera, para nuestra práctica profesional después de graduarnos. Es decir, yo les comenté, yo soy, en mi tesis de pregrado, yo manejé la resistencia anaeróbica láctica para el cheerleading, porque sabía que iba a trabajar sobre eso, ese era mi deporte y iba a manejar eso mucho tiempo. Entonces, leí mucho sobre eso, manejé muy bien el tema y me dieron resultados para mi carrera profesional después de graduarme. O sea, no solo fue para hacer un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vayan pensándolo bien. Vayan pensando bien cuál es ese tema que les serviría también a futuro, porque estamos es profundizando. Así como cuando ustedes cogen un seminario de profundización, nuestro tema de investigación va a profundizar lo que más nos gusta hacer, lo que más nos produce incógnita. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces, me falta Jackson. Entonces aquí vamos a ver mientras tanto. Desarrollo de transiciones ofensivas y defensivas en un equipo de fútbol sala femenino mediante formas jugadas. Ok, Celi, ¿tienes micrófono o solo por chat? Hacerte una pregunta. Juan Sebastián. Ok, tranquilo. Bueno, desarrollo de las transiciones. Entonces yo voy a ver pensando, ¿qué sería lo innovador? ¿Qué sería lo diferente de esto? O sea, o no existe nada sobre este tema, para que lo vayas pensando, ¿de acuerdo? Pregunta para Héctor. A veces los temas son muy grandes. Las causas de la deserción de la actividad física. Listo. Sí, nosotros tenemos que leer mucho para poder plantear bien nuestro problema de investigación. ¿Listo, Juan Sebastián? Bueno, continuamos con Héctor. A veces lo que les decía y es para todos igual, o sea, cuando hacemos este tipo de como de asesorías, mini asesorías, es bueno que todos vayan mirando cómo son las asesorías y cómo enfocar, delimitar nuestro tema bien. Yo creo que las causas, ok, en la psicología deportiva, pero según lo que he estudiado, no lo he leído súper bien el tema, pero según lo que yo he visto durante toda la carrera, a veces esas causas son muy culturales. Entonces uno comienza a divagar en un océano de información que al final, ¿cuál sería el objetivo de esta investigación? ¿Solo detectar las causas o proponer algo para que no haya deserción? Porque detectar las causas, creo que ya hay varios estudios pues, que sustentan eso, que bueno, que la tecnología, que la falta de tiempo, ahora que la pandemia, ¿cierto? Entonces ve pensando en qué, o sea, es como proponer una solución a esto o solo detectarlas. Cristian, análisis de los comportamientos ofensivos de los mediocampistas del fútbol colombiano e identificar sus comportamientos más repetitivos y que sean eficaces. Listo, Héctor. O sea, vamos a proponer un programa, pero lo que pasa es que, digamos, yo he visto muchas propuestas de cómo cambiar
la percepción hacia la actividad física, ¿cierto? Y lo que les digo es muy cultural. Entonces, por ejemplo, en mi familia no todos somos deportistas. Mi papá es ciclista y él me apoyaba el ciclismo, pero a mí me gustó la gimnasia y me desvié por ese camino. De ahí llevé a mi hermano, llevé a mi hermana. Ellos ya ahorita son profesionales en otros campos, pero la cultura creció, la cultura de nuestra familia, en mi núcleo familiar creció así, y ahora mis sobrinas mi sobrina es cheerleading también, campeona nacional, pero porque sabemos y le dedicamos tiempo a nuestro deporte, pero las personas, las familias que nunca han practicado un deporte como tal, no tienen esa cultura y no le dan esa importancia. Entonces piénsalo bien, ¿cuál sería esa solución? Toda que igual hay que leer mucho, hay que, por ejemplo, también hay que buscar algunos datos del DANE que tengan esas encuestas de cuántos son las poblaciones sedentarias, que no les gusta hacerlo, por qué motivos. Pero para mí es más cultural y no sé cómo cambiar lo cultural si no se comienza desde casa. ¿De acuerdo? Bueno, estaba mirando lo del de Cristian. Cristian, tú lo vas a hacer. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, señor. Profe, pues digamos lo que yo le había comentado la vez pasada, digamos lo que yo he pensado y lo que yo quiero, digamos, por medio de análisis del video, solamente escoger, pues, los mediocampistas del fútbol colombiano. Lo que yo quiero hacer es, digamos, ver en esos momentos ofensivos, digamos, cuántas veces pasa el balón, cuántas veces conduce, cuántas veces remata al arco. Entonces, digamos, como, o sea, sí, analizar y contar esas veces de cuánto los jugadores hacen esos comportamientos para yo saber, digamos, esos jugadores top, o sea, los profesionales en Colombia, qué características tienen, o por decirlo así, o sea, qué comportamientos tienen al momento ofensivo, que eso es lo que quiero, pues, como mirar. Ok, pues te voy a hacer una pregunta. Lo vamos a ver desde qué perspectiva, como entrenador. O sea, tú quieres ser entrenador y saber cómo es ese comportamiento ofensivo para después enseñarlo. Digamos, sí, digamos a mí, lo que yo he tenido, o sea, lo que yo he pensado es, digamos, a base de eso, digamos, o sea, yo trabajo con niños, entonces, digamos, tomar ese ejemplo de esos jugadores que están, por decirlo, en el top, o sea, siendo profesionales, esos comportamientos, y yo sabiendo o sea, qué toma de decisiones ellos tienen en ese momento, digamos, ahí yo también podría fácilmente saber qué le puedo entrenar a mis jugadores, por decirlo de alguna forma. Sí, te entiendo. Pero entonces, bueno, así de primera mano te preguntaría qué es un comportamiento ofensivo desde la literatura. ¿Listo? Es la respuesta ante, digamos, sí, profe, sí, estoy escuchando. Digamos, pues a mí yo creería que es o sea, el momento ofensivo es la reacción o la toma de decisiones que un jugador, no, pues que no sé. Exacto. O Entonces, sea, que un jugador, sí, sí, continúa, continúa. momento ofensivo. Es un momento del juego donde los jugadores pues tienen la pelota, o sea, todos los jugadores, o sea, por decirlo en este caso, o el jugador se dispone a atacar al rival, o sea, sí, porque yo lo pensaba decir, bueno, cuando el jugador tiene el balón, pero digamos, ahí también me gustaría, digamos, el mediocampista, él puede disponerse a atacar con un movimiento, pero no puede tener el balón, entonces no sé ahí cómo decirlo. Ok. Pero sí es Sí, te entiendo. Listo, Cristian. Pero entonces lo primero que hay que hacer es, o sea, para todos, entrar a definir las palabras que me pusieron ahí. Es decir, o sea, yo les voy a preguntar eso, porque ¿qué pasó?
estamos con ese tema con un grupo de noveno semestre donde quieren medir la efectividad y eficacia, pero no han encontrado un autor que defina qué es la efectividad como tal. O sea, nosotros podemos decir, no, la efectividad es meter goles, pero pues si estamos hablando de otros roles dentro del campo de juego, no simplemente es meter gol. Entonces, ¿cómo se mide primero era medir la efectividad y eficacia, ¿cierto? Yo les pregunto, pero ¿qué es la efectividad y eficacia en el fútbol? ¿Qué significa? Entonces no han encontrado un autor. Entonces yo les dije, bueno, si no hay un autor, un personaje académico que haya definido qué es la efectividad y eficacia, entonces al menos busquemos a entrenadores, ADT, reconocidos que hablen sobre ella y nos den una definición sobre que nosotros queremos estudiar. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo va a preguntarte, entonces ve comenzando a buscar en la literatura qué es un comportamiento ofensivo. ¿Listo? Porque después yo te voy a decir, bueno, sí, señora, ya sabemos que es un comportamiento ofensivo desde la psicología, dice que es tal cosa, desde la técnica del fútbol es tal otra, podemos decir que es esto. Ahora, ¿cómo se mide el comportamiento ofensivo? ¿O simplemente es una característica propia del jugador? ¿Ven? Profe, digamos, sí, ahí yo le entiendo, pero digamos, lo que yo quiero hacer, digamos, es como recolectar esos datos, o sea, de los jugadores, o sea, seleccionar los que son mediocampistas y hacer pues lo que, o sea, sí, recolectar qué tan, digamos, armar como unas variantes, entonces lo que yo le decía, entonces, ¿en qué momentos cuando recibe el balón, o bueno, sí, cuando recibe el balón, conduce para atacar o patea al arco o hace un pase, o sea, ¿sí me hago entender? O Sí, sea, sí, sí coger esas variantes y hacer el análisis de los jugadores, cuántas veces lo hacen o qué hacen. exacto. Sí, yo sé, yo te entiendo. Pero una cosa supremamente importante y también es para todos, es que si yo voy a hacer, o sea, todo lo que ustedes me escriban en el trabajo, en el informe escrito, eso se debe manejar desde la teoría. ¿Por qué? Porque pasa lo que acabo de preguntar. ¿Qué es un comportamiento defensivo según quién? ¿Cómo se mide? ¿Por qué? Porque eso vamos a entrar a medir en un video. ¿Cierto, Cristian? Entonces hay que manejar muy bien el tema. Te voy a preguntar también, descríbeme qué es un mediocampista. ¿Listo? Y tú me vas a decir, es tal cosa desde tal autor, significa que está parado en tal posición, hace tales movimientos, tiene tantas funciones, todo eso me lo tienes que hablar y manejar. ¿Listo? Y así lo mismo las demás personas. Entonces, digamos, por ejemplo, a Héctor le voy a preguntar Sí, qué bro. es la deserción, qué es la actividad física. Voy a preguntarle sobre todo eso para saber si está manejando el tema. O sea, en la investigación a este nivel de académico, más que encontrar y probar programas nuevos de cómo voy a mejorar tal cosa, lo que más nos interesa a nosotros los docentes de investigación es que ustedes manejen el tema profesionalmente, que es lo que estamos estudiando. Si sale un producto muy bueno, mejor todavía, y lo publicamos, y revista, y tesis laureada, y todo lo que queramos. Pero lo más importante es que ustedes manejen ese tema. El tema que escogieron lo tienen que manejar muy bien. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, yo te voy a anotar todo esto. Igual, si nosotros ya volvemos a la, a la presencialidad y tenemos que hacer eh, proyectos de investigación aplicados, por ejemplo, estas causas de deserción de la actividad física, hay que comenzar también a delimitar el tema. ¿Con qué población de tal edad y la qué? Y la delimitación espacial, o sea, en qué localidad, qué club, porque por ejemplo, a mí me estaban proponiendo un test
para medir el dolor toracolumbar en personas con principios de sedentarismo. Entonces yo les decía, bueno, listo, me parece súper bien. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar un grupo de personas más o menos parecidos? Porque me proponían que fueran desde los 25 a 35 años de edad. ¿Dónde vamos a encontrar un grupo de, ejemplo, 20 personas que tengan principios de sedentarismo y estén de acuerdo para ser sujetos de investigación? Pues nosotros, digamos, si no quiere medir, ejemplo, la resistencia en tal población, vamos a una escuela de formación de fútbol y allá hay esa población. Si nosotros vamos a medir test de salto, vamos a un club de voleibol y encontramos esa población. Pero si vamos a medir personas con principios de sedentarismo, ¿ustedes dónde encontrarían esa población? De tal edad a tal edad. Y que les sea fácil, porque van a hacer un test. Les dicen, bueno, vamos a hacer el test. Entonces, un amigo que cumple con los requisitos de 25 a 35 años, que dejó de hacer la actividad física, vive en Usme. Y otro amigo también me dijo que sí, que iba a participar, pero vive en el Titán Plaza. Entonces, y me toca recoger esos datos. Y me toca desplazarme todo eso. Entonces hay que tener en cuenta todas esas variables que pueden ir sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces ya no es, digamos, en la parte teórica, sino en la parte práctica que se nos está volviendo inviable en una investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para que lo vayan pensando, seguimos con Oscar Santos, entrenamiento con bandas de resistencia en deportistas de CrossFit frente a su desempeño deportivo. Bueno, voy a hacerte una pregunta fácil y es, ¿cómo lo medirías, Oscar? Profe, la idea principal es que pues el lugar donde trabajo, pues hay un grupo, bueno, de alta intensidad y en ese es el campeonato. Entonces, la idea es únicamente entrenar con Teraband, bueno, bandas, y de ahí, si no tengo una duda, no sé si evaluarlos así solamente un tiempo y después evaluarlos con entrenamiento de pesas, de cómo es su desempeño, pues, en las dos modalidades. Si con uno, no sé, rinden más y eso es que está enredada la pregunta un poco. Sí, sí, te entiendo. Y es que esa es la tarea de nosotros ahorita iniciando investigaciones, lo que les digo, encontrar un rumbo. Entonces, vamos a hacer preguntas fáciles. Primero, ¿cómo yo mido el rendimiento en CrossFit? Pues de ahí, pues ellos ya han entrenado, bueno, han participado en otras competencias y pues ya tienen unos tiempos. De ahí, pues verificaría con esos tiempos que hicieron y los nuevos que van a realizar, entrenando ya bajo esos métodos. Y pues ahí, pues tendría como la evaluación o mediría de esa forma. Ok. Bueno, hay una cosa que también quiero que aclararles a todos y es que cuando nosotros hablemos de nuestro proyecto de investigación, vamos a, en lo posible, a tratar de hablar como si nadie supiera nada de su deporte. O sea, si me lo estás explicando a mí, porque necesito una contextualización. En este momento, yo no me acuerdo cómo se mide, cómo son las competencias de CrossFit. En este momento solo me acuerdo los movimientos, el de la llanta, el de varias pruebas, pero necesito saber, o sea, todo se hace con una serie de pruebas que hacen en tanto tiempo y el tiempo es lo que me da a mí un podium, estar en un podium, ¿cierto? No el número de repeticiones, no el peso levantado. Pues sí, digamos que en ese tipo de competencias, pues digamos, se separa por géneros, ¿no? Hombres y mujeres a lado. Y de ahí, digamos, se forma un circuito, puede ser de unas 5 estaciones,
pues obviamente va a variar el peso para los dos géneros. Tienen que hacer tantas repeticiones con tanto peso, pues el que termine primero, pues avanza a la siguiente ronda, y así sucesivamente, pues digamos, si comienzan 5 universidades, solamente de esas 5 pasan los 3 mejores tiempos, y así. Ok, porque entonces, es que yo les había comentado también sobre lo que nosotros expongamos en los títulos va a ser muy importante. Entonces, digamos, si yo hablo, no sé si les comenté, creo que sí les comenté sobre un título que me habían puesto sobre el desarrollo de habilidades técnico-tácticas. Sí les hablé de eso, ¿cierto que sí? Creo que, si no estoy mal, sí. Sí, pues, bueno, acuérdense cuál es el problema cuando ustedes colocan en un título de investigación que van a evaluar el desarrollo de las habilidades técnico-tácticas. En el fútbol, por ejemplo. ¿Cuál sería el problema en ese título? Ah, muchachos, ni idea. Pues yo pensaría que está muy abierto, ¿no? El tema Mm, de los es, aspectos, digamos, técnicos, pues hay muchísimos, tácticos hay muchísimos, de pronto, pues sí, sería cerrarlo un poco. sí, es cierto, Samuel. Entonces, esa es un inconveniente con ese título. Y segundo, ¿cuánto tiempo yo tendría que esperar para ver un desarrollo de esas habilidades? Bueno, sí, y ahí también me faltaría como, pues, en el título, ¿no? Caracterizar la población, pues, en las edades. Ok, listo. Entonces, tengan en cuenta esas palabras que nosotros pongamos en los títulos, porque digamos, aquí su desempeño deportivo puede ser como muy, como por decir, muy general, como yo puedo decir que lo veo mejor, que no está bien. Entonces, yo pondría más sobre frente a su tiempo de marca o como lo llamen ustedes, su clasificación, bueno, ustedes tendrán su término correcto a esa parte, ¿de acuerdo? La caracterización nos serviría, pero el hecho de solo caracterizar, bueno, depende de qué nivel de caracterización tengamos, podría ser solo una investigación. ¿Listo, Oscar? O sea, solo caracterizar, pero hacerlo a manera profunda. Sí, si nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer una caracterización muy general, pues para poder después hacer una correlación. Ok, profe, sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que te recomendaría, o sea, hay como tres ideas que sé que quieres, pero igual la idea es aterrizarlas. Podría hacerse un programa de ejercicio solo con bandas elásticas o bandas de resistencia para un grupo de deportistas y al mismo tiempo hacerse con un programa de pesas para otro grupo de deportistas y revisar esos dos resultados. O este es retrospectivo, el que tú me dices, que según el tiempo de la última competencia, trabajarlo solo con bandas y compararlo con el de una próxima competencia. Si mejora o no mejora. ¿Listo? Ahí te toca decidir, toca mirar también las opciones, cuál es mejor, cuál es deportista, digamos, un deportista dice, no, pero yo para qué voy a trabajar con solo bandas, me va a dañar mi técnica, me va a desmejorar, entonces nadie va a querer de pronto, me imagino, es un ejemplo así, que no dice, no, con bandas no va a trabajar, solo con bandas no. Entonces hay que tener en cuenta también esa variable. Ahí me hizo caer en cuenta que sí, porque pues en CrossFit se manejan pues algunos movimientos olímpicos y toca con peso. Entonces sí, me Exacto, toca combinarla y formular mejor la pregunta. exacto. O bueno, la idea principal es, o sea, lo que yo veo acá y traduzcámoslo, sinteticémoslo a algo más fácil es servir en esas bandas, creo que es lo que quieres saber, así de simple, Sí, simplificando.
Sí, eso. Listo. Entonces busquemos un método, busquemos en la literatura programas con bandas de resistencia, bandas elásticas, a ver cómo lo plantean ellos y eso nos podría dar más ideas. Vale, profe. Listo, listo, Oscar, muy bien. Gracias. Vale, entonces, ¿quién más? Ah, bueno, Héctor me escribió acá. Quisiera enfocarme en una sola población. Ok. Entonces aquí ya cambia un poco, Héctor, porque ahorita estábamos hablando de deserción a la actividad física, ¿sí? Buscamos acá. Causas de la deserción de la actividad física. Entonces nosotros podemos delimitar. Un grupo de estudiantes que está trabajando sobre la resiliencia, no en el deporte, sino en la resiliencia en seguir en la continuidad de entrenamiento, que es diferente. O sea, la resiliencia en el deporte es que ellos están en la prueba de 10.000 metros y es uno que está, o sea, esa resiliencia es que comencé la prueba, voy a los 20 minutos y quiero dejar todo botado y rendirme o seguir continuando para acabar y terminar esa prueba, ¿cierto? Y lo que quieren ellos estudiar es esa resiliencia de querer continuar en el deporte pese a que toca dedicarle tiempo para los entrenamientos, te va a conseguir el dinero para los entrenamientos, dinero para los uniformes, dinero para las competencias, entonces ellos están analizando esa parte. ¿Listo? Para que lo vayas pensando. Entonces toca que lo delimites a un deporte, lo delimites a un grupo, que vayas buscando eso. Y donde se vea que hay mucha deserción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos con Samuel Romero. Tiene tres opciones. Comparación de la viralización de un deporte emergente como el Ultimate y el Rugby en Bogotá y su desarrollo en el alto rendimiento. ¿Cómo mediríamos eso? Profe, bueno, yo la verdad tenía como varias cosas que me gustaría pues preguntarte. Digamos, una de esas que lo vi un poco más cualitativo y el enfoque cuantitativo son los resultados que han tenido a nivel Bogotá en liga, ¿sí? Y cuántos deportistas de ellos han entrado a Selección Colombia en esos deportes desde Bogotá. Pues pensé Solo medirlo. Bogotá. Sí, pues lo centré en Bogotá para poder ir a hacer como ese contacto como persona a persona con los clubes, mirar cuántos clubes hay inscritos a la liga, cuántos de ellos han tenido reconocimientos a nivel nacional y cuántos jugadores han sido seleccionados para Selección Colombia. Esa fue como una idea. El tema de la viralización, pues en qué año entraron y es comparativo, es de ese estudio que tú nos explicaste una vez de es comparar dos enfoques. Entonces aquí lo que Sí. haría es comparar el Ultimate, en qué año entró, como un gráfica en a qué tiempo hubo pues el mayor número de clubes inscritos, a qué temporada hubo pues reconocimientos y a qué temporada los deportistas fueron incluidos como Selección Colombia y si hay. Y la comparación con el rugby. Ese sería como hay tener fechas, tener cantidad inscritos. La medida que tengo es inscritos a la liga, pues tanto de Ultimate como de rugby en Bogotá. Ok, bien. Está chévere, pues es una investigación documental, ¿cierto? Y ahí Sí, está sí. donde yo pregunto, bueno, que sé que tienes tres opciones, pero solo centrémonos en esta primero por ahora para que igual todos vayan respondiendo. ¿Qué ventajas, qué aporta esta investigación a tu vida profesional?
Bueno, en inicio, no sé si recuerdas que te hablé lo del floorball, que es Ah, un ok, sí, deporte ya me acuerdo. nuevo. Sí. Entonces es como tener una investigación, pues si de aquí a mañana puedo entrar a este deporte y bueno, hacerle eso, mirar un análisis, qué tanto o qué tan rápido podría llegarse a dar a conocer en Bogotá, mirar qué tan rápido la población lo podría acoger, qué tan rápido podría tener una acogida en la liga, en reconocimientos nacionales. Es más como Ok, por ese lado. pero todo depende. Y ahí también entra la cultura. Si a las personas no les gustan, mira, puede estar lo más federado en el otro lado del charco, en otro continente, pero si a los colombianos no les gusta, mira que no va a tener mayor acogida, ¿de acuerdo? Es verdad. Sí, es Entonces verdad. eso depende, eso es como, tiene muchas variables según cada deporte. Entonces la comparación, pues sí se podía ya, o sea, en retrospectiva, como es el último y el rugby, se podría comparar porque ya es en retrospectiva, pero ya hacia tu deporte, a este nuevo deporte, ya sería difícil proyectarlo porque no sabemos qué grado de acogida va a tener, perdón. ¿Listo? Es verdad, sí, es verdad. Bueno, entonces miremos la opción 2: desarrollo de la fuerza explosiva para el progreso de la velocidad de reacción, el incremento de la velocidad de la aceleración y aumento de la velocidad de resistencia en patinadoras de velocidad en categoría juvenil damas. Bueno, aquí tú me estás hablando de 3 características de velocidad y una de característica de fuerza. Tendríamos que manejar muchos tests. O sea, está chévere por ese lado, pero igual toca aterrizarlo. Porque ¿qué mide Sí, la fuerza explosiva? ¿Y cómo relaciono yo la fuerza explosiva con la velocidad de reacción? La fuerza explosiva es una capacidad condicional que va de fuerza y se clasifica en los diferentes tipos de fuerza, que una es fuerza explosiva o pliometría. Pero, ¿cómo influye la fuerza explosiva en la velocidad de reacción? Eh, la velocidad de reacción también tiene procesos sensomotores, neuronales. Entonces yo te entraría a preguntar cómo combinaríamos esos dos, y por eso hay que leer mucho. Entonces ya tendríamos que saber cómo se mide la velocidad de reacción. ¿Cuál es un test? Los demás también, eso sí lo creo que todos lo vieron. ¿Cómo se mide la velocidad de reacción? ¿Cuál es el test mm, puede ser el test de 30 metros, profe. de reacción? ¿O estamos Ah, hablando no, es que no recuerdo el nombre, que uno empieza de espaldas y arranca y al metro ahí le dicen derecha o izquierda y uno tiene que poner una monedita en uno de los conos. No Sí, recuerdo bien el sí, es nombre cierto. exacto, pero es algo así de que uno llega a una línea y ahí puede ir al centro, a la izquierda o a la derecha. Ok, tienes razón, ese Profe, es un test. Señor, Jackson. yo me hice el de Chiriquí, que digamos separan los dos equipos, digamos, hacen filas. El primero, digamos, tiene un trapo verde y el otro uno rojo. Entonces, tienen que correr a como llegue el otro, ir ubicando como para hacer el tricky. ¿Sí me hago entender? Sí, Ese, pero pues, ese es un test validado. de reacción, profe, sí. ¿Ves? No lo conocía. En este momento, el que recuerdo así rápidamente es el de Galton, del bastón, Ah, sí. Ah, sí, 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 que que también, se suelta y lo agarra. que se agarra y se mide los centímetros, y eso se mide ahí mide la velocidad de reacción. Sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces, este título es supremamente largo. Yo, o sea, para dar un ejemplo, yo tomaría la fuerza explosiva, un trabajo para fuerza explosiva para patinadoras de velocidad en esa categoría.
o trabajo de velocidad de reacción, según lo que quieras trabajar. Porque cómo voy a medir esas cuatro? ¿Cómo voy a mirar ese desarrollo en esas cuatro factores? Velocidad de resistencia, de aceleración, de reacción y fuerza explosiva. Pues bueno, yo en este caso hay pruebas en patinaje de carreras, digamos, están los 100 metros. La idea era enfocarlo a esos 100 metros. Ok, y sí, Es- yo sé que todas es- tienen la influencia en esa prueba. y pues digamos, es como el desarrollo de la fuerza. ¿Para qué? Para que haya como un incremento en la velocidad de reacción, que al sonido del silbato tenga la potencia para el movimiento, luego la velocidad de aceleración, pues que llegue muy rápido a la velocidad máxima, y la velocidad de resistencia, pues que se pueda mantener en ese alto nivel de máxima velocidad el mayor tiempo posible hasta que complete la esta. Entonces, digamos que yo al pensar ese título, lo pensaba medir por esas distancias. Entonces, ¿qué tanto se demora el deportista en que el sonido del silbato haga el primer metro o el primer 50 centímetros, que el primer paso? Apenas el patín caiga en el suelo, mediría a los más o menos 20 metros, que sería el de la aceleración, y pues ya cuánto se demora en el deportista desde la salida hasta la meta, y ver el incremento y luego empezar a trabajar la fuerza explosiva en unas sesiones de entrenamiento en pues las diferentes deportistas, y después ver qué tanto se mejoró esa velocidad a la hora del trabajo de fuerza explosiva. Sí, te entiendo, pero el problema es que tenemos que compararlo con el test validado. Es decir, hacemos la que tú dices que está bien, pero toca comprobarlo primero con un test de fuerza, luego con un test de velocidad de reacción, luego con un test de velocidad de aceleración y luego con un test de velocidad de resistencia. Te entiendo, sí. Entonces quedaría supremamente largo. Yo te digo, escoge máximo 2 de esas para poder hacerlo. O sea, y para que digas que tienes del tiempo suficiente cuando comencemos ya a trabajar el proyecto de investigación, y quede el tiempo suficiente para que puedas estudiar esos temas y O sea, aplicarlos. se podría de pronto dejar como el desarrollo de la fuerza explosiva en pliometría de tren inferior. Entonces haríamos el test, puede ser de salto vertical o horizontal, y dejar de pronto el test de resistencia y ver cómo esa fuerza explosiva sirve para la velocidad. Exactamente, Podría ser solo esos dos factores, ¿sí? exactamente. Ese es más viable, porque a veces Sí. nos metemos con tantas cosas que después a la hora de hacerlo decimos no nos va a alcanzar el tiempo, todo se dañó, prórroga, no alcanzamos y problemas, ¿de acuerdo? Entonces la idea es delimitar. Listo, ahí tomen Listo, nota de eso. y el último sería test técnico de la recta para patinadoras de velocidad. ¿El test técnico ya está hecho o sería crearlo? Ahí no entiendo. Crearlo, profe, no existe. No hay, Test de hecho, no hay un test como, no sé, como serio, ¿cómo se diría? validado. Validado, perdón, para el patinaje en técnica. No existe. Y pues en la documentación que he buscado no hay algo así. Entonces, pues la idea es pues hacer esa innovación. Lo haría hay una tabla deslizante Sí, que se usa no con patines, sino con zapatones. Se pone como una media, algo así, en sí. los zapatos, y depende de la estatura se hace como el recorrido, y lo que hacen ellos es deslizarse. Entonces ahí tendría factores para la valoración de la posición inicial en el patinaje, que es flexión de rodilla, flexión de tronco, bueno, y el En- traslado de lado a lado,
en la tabla deslizante. Ok. Y ese, pues, digamos que es como una parte del test que se podría medir en grados de posición, de inclinación en el recorrido, de elevación de la pierna, de empuje, y se podría medir también en el recorrido, digamos, en 30 segundos, cuántos recorridos hace de ida y vuelta. Entonces, cualitativamente pensé así, con los grados, qué tanto se agachó, qué tanto hubo la flexión, Cuantitativamente, ¿sí? la flexión. Y cuantitativamente, si se hace cuantitativo, pensaba medirlo cuántas repeticiones hace ida y vuelta en deslizándose de ida y vuelta. Pero pues en ese caso perdería de pronto uno el enfoque de la técnica, porque de pronto el deportista por ir y volver pierde pues la ejecución de movimientos. Entonces pues la tengo ahí también. Bueno, entonces con respecto a ese, yo siento que hay una confusión en cuanto al enfoque cualitativo y el cuantitativo. En los dos que me dijiste, los dos eran cuantitativos, porque los grados son cuantitativos. ¿Qué sería algo cualitativo ahí? Lo que siente el deportista. Ok, sí, sí es verdad, perdón. ¿Listo? Es para que no haya confusiones en esa parte. Entonces, en lo cuantitativo, yo digo, vamos a medir grados. Listo, ya sabemos que vamos a medir en grados. ¿Qué herramienta nos va a medir los grados? De pronto podría usar el Kinovea para pues Sí. foto, video y organizarlo por Kinovea. Pues es una opción. Sí, te entiendo. Bueno, ahí podemos ver grados de que, aunque Kinovea tiene algunos errores de precisión, porque todas las veces la cámara tiene que estar a cierta altura, a cierta distancia para tomar bien esos datos. Sí, como un trípode de pronto, usar un trípode o sea, como que el escenario no se mueva, podría ser. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, siempre van a estar variando los grados y la prueba va a salir que no es confiable. Y hay que leer de cómo construir una herramienta de recolección de datos. Que bueno, en el otro semestre lo vamos a ver. ¿Listo? O sea, todo tiene su proceso para hacer. Por eso yo les ayudo mucho en sus títulos, porque lo que después de ahí para allá se viene es bastante largo. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, alguien me faltó por enviarme su título. De los que están acá. Jackson, ¿me enviaste tu título? ¿O no has pensado nada todavía? No. Pues, profe, me gustaría como por el lado del CrossFit. Por el lado del CrossFit. Listo. Pero entonces, ve mirando qué o sea, qué te produce duda para que vayas buscando en la literatura. Todo primero tenemos que leer, porque qué tal estudiemos algo que ya esté hecho. Listo, sí, señor. Ok. Biomecánica del skate. Listo, toca decirle que toca saber cómo lo vamos a analizar. Desarrollo de la fuerza explosiva para el progreso de la velocidad de resistencia en patinadoras de velocidad también. Está más, Ah, pero es no. la de Samuel. Sí, sí, profe, ahí la volví a poner para corregir la opción 2. Ah, ok, listo, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, esta es una guía para que vayamos buscando qué vamos a estudiar, cuál va a ser nuestro proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, en la semana 13, cambiando de tema, en la semana 13, para que no nos coja estas 2 semanas el tiempo y todo apresurado todo el tiempo, para que no se sientan acosados con trabajos, esta semana vamos a hacer como actividad la tercera y última actividad de bilingüismo, ¿de acuerdo? Va a ser fácil, vamos a hacer un vocabulario de las palabras que no sean comunes, que nosotros no conozcamos en inglés,
de artículos de investigación. Entonces, mientras ustedes vamos buscando, vamos leyendo, por ejemplo, lo de los test de cualquier investigación sobre bandas elásticas o sobre resistencia o sobre todo lo que ya hablamos hoy, ya lo que ustedes van a leer, dentro de esa búsqueda me van a ir extrayendo 30 palabras con su respectivo significado. ¿Listo? Que encuentren en los artículos de investigación. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí la dejé activa. Yo revisé el jueves en la mañana las actividades de los cualitativos y muy pocos las envío, entonces no voy a esperar ya para la otra semana y la reviso bien. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, ese glosario que dices de palabras, ¿cuántas debemos tener y en qué formato? ¿Lo podemos hacer en Word, en Excel o...? Ah, ok, sí, ahí está en la actividad, igual en la semana 13 son 30 palabras y lo entregamos en un Word. Listo, profe, sí, señor. Listo, entonces podemos culminar con la actividad de hoy. Feliz tarde, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Vale, que estén bien. Gracias, profe, feliz tarde. Ok, feliz tarde, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.